está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al programa Los Periodistas. Hoy casa llena. Todos mis compañeros periodistas están esta tarde conmigo y para compartir también con ustedes todo este recuento del proceso electoral, todo lo que se vivió este 16 de junio en las elecciones generales. Le tenemos todos los datos que usted vio, pero también algunos de los datos que se manejaron también a nivel de autoridades y también que usted tiene que conocer. Así que bienvenido, muy buenas tardes y bienvenidos a todos mis compañeros periodistas que a continuación van a saludarlo a usted, amigo televidente. Buenas tardes, Jasmine. Es un gusto estar con ustedes compartiendo el set de TN23 y por supuesto que ya se va a cumplir una semana desde que se realizó esta fiesta cívica. Muchos estuvimos madrugando, se recuerdan, desde el sábado estábamos con ese anhelo de poderle informar a usted sobre todos estos detalles y por supuesto que acá cada uno de mis compañeros tuvo un papel predominante en estas elecciones generales. Buenas tardes, totalmente cobertura total lo que le dimos el 16 de junio pasado y hay que recalcar que el proceso electoral aún no culmina porque aunque el Tribunal Supremo Electoral no ha dado los datos oficiales, ya se tienen datos preliminares y por supuesto también vamos a hablar sobre cómo se está desarrollando porque habrá una revisión que más adelante le vamos a explicar, pero aparentemente el domingo 11 de agosto será la segunda vuelta, así que es por eso que tiene que estar en sintonía de nosotros porque le estamos llevando toda la información del proceso electoral. Definitivamente, y aunque esta fue una jornada agotadora, el 11 de agosto vamos a estar de la misma forma llevándole toda la información detallada de cómo va el proceso electoral y todo lo que conlleva esta segunda vuelta. También va a conocer acerca de los detalles, tanto de cómo fueron las personas a votar y todos aquellos disturbios donde estuvieron presentes mis compañeros. Claro, y es que antes de esta segunda vuelta, pues también hay todo un proceso antes de este 11 de agosto, ya que naturalmente el día lunes en el Parque de la Industria comenzará un proceso que realmente, al menos es histórico en Guatemala, porque que se pida que las actas sean revisadas, bueno, este tema también nos interesa a todos los guatemaltecos, así que nosotros, por supuesto, se lo llevaremos a través de la televisión de TN23, a través de sus pantallas, así que con este y otros temas, por supuesto, que usted debe conocer de primera mano, estaremos ampliándole más detalles, así que con esto también le damos la bienvenida al reportero del pueblo, bendito entre todas las mujeres. Me quitaste mi palabra, habían dicho casa llena, pero bendito entre todas las mujeres. Y para variar, dentro de un proceso electoral, no sé, es suerte o no sé, pero me siguen los golpes, los disturbios, ¿verdad? Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, ahí estuvimos cubriendo durante la primera vuelta electoral y a ver qué nos depara la suerte en esta segunda ronda. Claro, y muy cerca de donde nosotros también nos ubicamos, que fue en Chiquimula, fue en Zacapa, en San Jorge, en donde fue el primer lugar en donde dijeron, no, las elecciones aquí no van. Y pues por supuesto nosotros vamos a comentarle cómo estuvo realmente este movimiento, él desde San Marcos, desde la capital, desde Chimaltenango, hubo grupos periodísticos en todos los departamentos, también con los corresponsales, pero mayores detalles a continuación. Así es, Mabel, uno de los municipios que no eran ni las 10 de la mañana y ya se estaban suspendiendo las elecciones en ese lugar. Todo esto le tenemos preparado para usted y vea a continuación una crónica de lo que sucedió este 16 de junio en las elecciones generales. El
reloj marcaba las 6:40 cuando el acto de apertura de las elecciones generales 2019 dio inicio en el Instituto para Señoritas Belén, ubicado en la 11 Avenida y 12 Calle de la Zona 1. Luego de entonar el himno nacional, el magistrado Julio Solórzano se refirió a la importancia del ejercicio del sufragio y cómo el voto mantiene viva la democracia en Guatemala. Realmente agradecer a todos los ciudadanos que a partir de unos minutos estarán emitiendo el sufragio. El hacerlo la mayoría de los centros de votación están en las escuelas públicas y eso simple y llanamente un sinónimo de que son las escuelas, es la educación lo fundamental para un país. Y en respeto a todas esas juntas receptoras de votos, esperamos que ese inicio de votaciones se haga con la mayor afluencia de guatemaltecas y guatemaltecos. Buenos días. En la mesa número 87 se registró el primer voto de todo el país. Las urnas electorales estuvieron abiertas desde las 7 de la mañana en punto hasta las 6 de la tarde en toda la República. Al igual que en la capital, hubo equipo con sus respectivos corresponsales en todos los departamentos de la República, quienes recolectaron toda la información necesaria de los votos. Observamos como varias personas que son de acá de Cobán, Alta Verapaz, madrugan para poder venir a emitir el sufragio. Algunos vienen de lejos y por ello es que decidieron estar acá temprano, desde que se abrió la puerta para que ellos pudieran ingresar. María del Tránsito Murcia. Doña María, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 72. Voy a darle gracias al Señor y porque nos ilumine a todos los guatemaltecos. Bueno, y esto fue parte de lo que se vivió este 16 de junio. Como le hablábamos al principio, pues habían ciertos lugares en donde en la mañana ya se registraban algunos disturbios, algunos conflictos, y fue precisamente en San Jorge Zacapa en donde las autoridades decidieron realizar o posponer las elecciones generales en ese lugar, y esto debido a la renuncia de los miembros de la Junta Electoral Municipal. Varios de nuestros compañeros estuvieron destacados desde horas de la mañana para poder llevarle a usted todo lo que sucedía este día y desde varios puntos de la ciudad, y sobre todo en el tema de los conflictos, porque como le mencionábamos, no solo fue en San Jorge Zacapa, sino también en Esquipulas Palo Gordo, donde también estuvo destacado nuestro compañero Marvin García, quien pues dio seguimiento a todo el proceso. Marvin, también ahí era desde horas de la mañana, porque recuerdo que más o menos a las 9:30 de la mañana se empezó a dar este problema, de este conflicto, por supuesto, acarreo. Fue uno de los primeros dos lugares en donde los conflictos se generaron así muy, muy fuerte en esos lugares. 9:18 para ser exactos. Exacto. E inicia el forcejeo entre simpatizantes de dos agrupaciones políticas. ¿Qué es lo que hacían? Era de que se solicitaba el documento del DPI a cada persona que iba a ingresar, situación que le tocaba quizás a los fiscales o bien a los representantes del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué sucedió? Pero eran los simpatizantes de las agrupaciones políticas quienes exigían que no llevaran celular y el DPI para ver si era vecino de ese lugar, para evitar el acarreo, ¿verdad? Entonces eso desató empujones dentro de los mismos simpatizantes. Tuvo que accionar la Policía Nacional Civil. Ojo que no estaban todavía los antimotines en ese momento. Cuando empieza esa situación, después, 10:30, llegan los antimotines, se da el mismo percance que estaban solicitando este documento y se desata una riña. Ya vamos a observar imágenes que lo dicen por sí solas, que fue el enfrentamiento. 2 agentes de la Policía Nacional Civil golpeados, 4 capturados y suspendidas totalmente las elecciones para la alcaldía en ese sector. Y también Mabel estuvo en un lugar destacado y estuviste en Chiquimula.
también ahí hubo cierto conflicto en algunos municipios, pero en el área donde tú estabas, pues aparentemente todo se había desarrollado bien. Sí, de hecho en Esquipulas fue donde hubo un poquito más de afluencia de personas. Muchas personas confundieron Esquipulas Palo Gordo con Esquipulas Chiquimula y pensaban que allí habían sido las riñas o el problema electoral. Sin embargo, en Chiquimula todo sucedió realmente con mucha normalidad, con mucha tranquilidad. Únicamente sí en Jocotán y en Camotán se dieron situaciones de ataques armados, pero fue ajeno al proceso electoral. Así hubo 2 personas fallecidas, pero no fue en el proceso electoral, sino que fue una situación aislada. Lo que sí se dio, pues, fueron capturas por la ley seca, fueron 6 personas. Todavía el domingo a mediodía capturaron a una persona específicamente en Esquipulas, que fue lo que más sucedió, pero también era porque aparentemente le estaba pegando a su pareja sentimental en estado de ebriedad. Entonces esto fue lo que produjo que la Policía Nacional Civil los capturara y los llevara, pero en general el proceso electoral en Chiquimula se llevó bastante tranquilo. Estuvo lo más cercano a los conflictos fue en Zacapa, que fue en San Jorge. Entonces ahí sí el corresponsal llegó hacia el lugar, documentó y por supuesto fue la información que nosotros les presentamos de primera mano, pero en general al oriente del país todo transcurrió con normalidad, únicamente la temperatura bastante alta y la lluvia que sí se presentó el día sábado. Bueno, el sábado, el domingo fue un ratito nada más, pero entre las generalidades podemos decir que Chiquimula fue uno de los departamentos que no dio mucho de qué hablar en relación a violencia. Esto también se marcó el proceso electoral por estos disturbios, pero también hubo algo que marcó la historia electoral del país y fue la elección de presidente y vicepresidente con nacionales en el extranjero. Por primera vez en Guatemala se realiza el voto en el extranjero y esto fue únicamente en Estados Unidos. 4 ciudades que también participaron y sí, hubo afluencia, pero no la que se esperaba. Veamos la nota. Tan solo 734 connacionales atendieron el llamado al voto de 63.695 que estaban empadronados en Estados Unidos. El TSE establece que no fue un fracaso, sino una conquista y un avance electoral. Nosotros es la primera vez que vamos a tener este voto. En consecuencia, depende desde el punto de vista que se vea esto. Para mí y para el Tribunal Supremo Electoral es realmente un avance dentro del derecho electoral, es una conquista que hicieron los migrantes al primero llegar a que esta normativa se operativizaba y ese fue el resultado. Realmente el abstencionismo responde a muchas situaciones, pero obviamente en ese tema, en el voto en el extranjero, tendrá que ampliarse. Por el momento no se contemplan cambios en el extranjero. Para el proceso de logística, viajes, seguridad, utilería e impresión de papeletas, el ente electoral invirtió 20 millones de quetzales. Y tal como se lo habíamos mencionado, el voto en el extranjero fue uno de los cambios por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Precisamente habían 63,000, un poco más, de guatemaltecos que estaban aptos para votar, que se habían empadronado en 4 estados de Estados Unidos, específicamente el Silver Spring, Maryland, Nueva York, Houston, Texas y también Los Ángeles, California. Tal como se había mencionado y la habíamos informado, el Tribunal Supremo Electoral había habilitado una plataforma para que los ciudadanos se pudieran empadronar. Alrededor de la mitad de las personas que tenían documento personal de identificación realizaron ese trámite y, como ya había indicado Yasmin, en este caso llegaron personas a votar, pero no fue lo que se esperaba. Y hay que recordar también, Karen, que el voto, la modalidad del voto en el extranjero fue presencial. Así es, pero lamentablemente solo fueron 734 personas las que acudieron a votar a los distintos centros de votación. Realmente el abstencionismo fue bastante alto, fue más del 98%, pero vamos a hablar también acerca del costo. Esto fue asignado por parte del Tribunal Supremo Electoral 25 millones de dólares. Me parece bien, ¿verdad? Ellos me fueron 25 millones. 30 millones de quetzales estaban asignados para el voto en el extranjero, pero ellos utilizaron 25 millones en la elaboración de toda la logística y todo el proceso que se desarrolló en 4 ciudades. Y es que fue bastante alto este número para que la verdad no fuera la mayoría. ¿Qué sería? ¿Mala información o es que pues no se informaron todos realmente cómo fue el proceso y les resultó bastante complicado? Estaba leyendo en comentarios en redes sociales que las personas que viven en el extranjero, porque todos tenemos familiares, amigos, conocidos,
y decían que las ciudades quedan muy lejos de donde pusieron los centros de votación y es por eso que les generaba mucho costo el transporte o trasladarse de un lugar a otro. Esto fue una de las hipótesis. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas que estaban viviendo en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles y en Houston, pero ellos me comentaban precisamente eso, que sus horas laborales son bastante, digamos, extensas. Y para ellos pedir un día de permiso les significa mucho en cuanto a dinero, si se puede ver de alguna manera. Entonces ellos me decían, mire, realmente no podemos perder un día, porque la persona con la que yo hablé me dice, estamos a 3 horas de ida para el lugar de centro de votación y 3 horas de regreso. Prácticamente es perder todo el día y sus lugares de trabajo no lo van a entender. Esa fue una de las razones, que les quedaba bastante retirado. Y otra razón muy, muy importante era el miedo. Era el miedo de los guatemaltecos. Incertidumbre porque no se conocían los candidatos. No solo eso, sino por el tema de la situación legal y su situación en el caso de que hay algunas personas que no estaban legal. Entonces, su situación migratoria era un factor muy importante que les generó miedo. Y entonces esto detuvo un poco el proceso. Sin embargo, pudimos contar con más de 700 personas que se acercaron a los centros de votación, pero realmente no era el número que se esperaba. También, pero en alguna forma, yo veo que fue un gasto por gusto. La verdad, para mí, ¿verdad? Es comentario personal. No se ha evaluado, no han hablado los magistrados en algún momento de decir que ya no se realiza el voto. Es un grupo el que lo solicita, claro. Las mesas estaban muy retiradas, pero si vamos y colocamos más cerca las mesas y el factor tiempo no da, seguimos lo mismo. Y el gasto. De hecho, ese era un punto, porque previo al proceso, digamos, durante la segunda etapa del proceso electoral, ya era una duda que los magistrados tenían. Y si ustedes se recuerdan, la logística, la implementación, incluso el empadronamiento de estas personas fue un proceso muy lento, y fue precisamente porque las bases no estaban muy sólidas y las personas pues no tenían esa certeza de se puede participar, cómo puedo hacer para empadronarme, cómo puedo hacer para tener mi DPI. Eso generó mucho atraso y los mismos magistrados decían eso. Para nosotros es un reto, sabemos que esto va a ser quizá un plan piloto y sabemos que va a ser un reto enorme que no se va a poder superar en esta magistratura. Sin embargo, queremos dar el paso y queremos dar las bases para que en un próximo proceso esto se mejore. Claro, y ellos lo tenían muy claro desde el principio. Recordemos que también es una primera vez, entonces correcto, todo al principio siempre nos va a costar, no sabemos cómo nos va a ir, es como emprender un negocio, por así decirlo, no sabemos, tal vez por la inexperiencia, porque Guatemala no tenía esta experiencia de ninguna forma. Es histórico también que en el extranjero hayan realizado esta acción, pero tal vez a todos los que estamos acá en Guatemala, es a quienes nos dicen 25 millones de quetzales por 739 votos, 34 votos. Es una exageración. ¿Cuánto costó cada voto entonces? 34,000 quetzales. Imagínense, mi voto en el extranjero entonces valía 34,000 quetzales. Sin embargo, ¿cuánto se dejó de hacer acá en Guatemala? En este mismo proceso, con esa inversión, es otro tema que también los magistrados, suponemos nosotros, que están tomando también en cuenta para esta segunda vuelta, se va a realizar. Y lo que Ale decía es muy cierto, también la incertidumbre de quiénes son los candidatos, cómo conozco yo su plan de gobierno, cómo conozco yo sus propuestas. Y es que si se dieron cuenta, los resultados de allá con los resultados de acá fueron bastante disparejos. Es decir, ellos se dejaron guiar en algunas formas porque había información en redes sociales, pero recordemos que la restricción aquí para publicitar en redes sociales era otro tema muy polémico, porque los partidos políticos o los candidatos podían usar las redes sociales desde su plataforma personal, desde su perfil personal. Sin embargo, no podían pautar en redes sociales y eso generó mucho conflicto para los partidos políticos y para las personas en el extranjero, porque no había una forma más certera de conocer quiénes eran los participantes. Bueno, y es que todo esto no fue impedimento para los 734 guatemaltecos que llegaron a votar a los centros de votación y principalmente para la primera votante en el extranjero que ha hecho historia, ella es Julia Sánchez. Vamos a ver a continuación la nota. Entre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el Congreso de la República aprobó el voto en el extranjero.
Pese a diversos factores que pusieron en duda que esto se pudiera realizar durante el presente proceso electoral, finalmente este 16 de junio, una guatemalteca emite por primera vez en la historia el voto en un centro de votación ubicado en Collegeville, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Se trata de Julia Sánchez, oriunda de Chiquirichapa, Quetzaltenango. La mujer junto a su familia, quien a pesar de tener 14 años de vivir en Estados Unidos, mostró su interés por elegir a las nuevas autoridades en el país que la vio nacer. Aunque los guatemaltecos en el extranjero únicamente pueden elegir al binomio presidencial, según los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, este es un gran avance en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia en Guatemala. Guatemaltecos residentes en Estados Unidos acudieron desde muy temprano a los 4 consulados en los que se puede emitir el voto en Estados Unidos. Bueno, es que siempre están las buenas noticias y fue este el caso de Julia Sánchez, que acudió, y no solo ella, sino junto a su familia, acompañándola a realizar este acto memorable. Ella lleva 14 años viviendo en los Estados Unidos y pues obviamente es la primera vez que acude al centro de votación y siempre preocupada por su país, por sus connacionales acá en Guatemala y llegando a emitir su sufragio. Esa es una situación bastante positiva si lo queremos ver así. Obviamente ya los magistrados al momento que se estaba desarrollando todo el proceso electoral y le dábamos a conocer más sobre el voto en el extranjero, habían dicho que habían escogido esas 4 ciudades porque junto al Registro Nacional de Personas fue que ellos se dieron cuenta que ahí es donde habían más guatemaltecos. Entonces fue por ello, si no mal recuerdo, Jasmine, que dijeron, bueno, entonces lo vamos a hacer acá porque es acá en donde está la mayoría de guatemaltecos. Eso sí, hay que recalcar que se utilizaron las mismas normativas acá en relación a la campaña electoral, pero ahí sí tuvo que tener iniciativa, así como Julia Sánchez y los guatemaltecos en el extranjero que llegaron a votar, de pues buscarnos a nosotros las noticias para poder conocer quiénes eran los candidatos, las propuestas de gobierno. Y este puede ser un buen plan piloto, pero también estaba escuchando que lo podrían cambiar, si no estoy mal, por el voto no presencial, sino que ya hacerlo en línea. De hecho, fue una de las recomendaciones de la OEA, porque recordemos que también la misión de observadores internacionales de la OEA estuvo en el país y realizaron un informe posterior al día de las elecciones. Y una de las recomendaciones fue pues mejorar todo el proceso de logística y de la implementación del voto en el extranjero. Ellos lo ven como un paso muy positivo porque han indicado que este es un plan piloto, sí, pero es un plan que va a funcionar para la defensa de los derechos de los migrantes guatemaltecos. Lo ven con muy buenos ojos, sin embargo, la recomendación es, por supuesto, reforzar esta iniciativa, hacerle los cambios que sean necesarios y, por supuesto, que para un próximo proceso electoral generar un poco más de afluencia. Y es que recordemos que también la campaña de llamado al voto en el país fue muy escasa, no digamos en el extranjero. Entonces son algunos de los factores que ya con este informe de la OEA va a ser muy importante, va a ser una base para que los magistrados y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral puedan revisar y de hecho pues dejar las bases más estables para un proceso electoral próximo, ¿verdad? Marvin, usted que ha estado en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, ¿cómo ve ahí la participación de los guatemaltecos migrantes? Yo creo que es un poco el sector que puede y que tiene las posibilidades, porque decía Yasmín algo, el aspecto, el estatus que ellos mantienen no les permite estar en la calle, ¿verdad? Por la migración, por su documentación, no está en orden. Yo se lo digo porque he participado de la Feria Chapina en Los Ángeles y es muy poca la gente que llega, y cuando siempre la Cancillería hace el protocolo para poder atender a los guatemaltecos, la verdad es muy poca la participación. Les voy a comentar un caso con las personas con las que yo fui a conocer una familia. Cuando nosotros llegamos con esa familia, habían dos niños, y cuando me vieron, hicieron cara así como que no les agradó que yo ya haya llegado, pero no era eso, sino porque yo llegué domingo, y ellos me decían, solo el día domingo salen a 2 cuadras de ahí, ¿verdad? A un campo, lo sacan a jugar y toda la vida pasan encerrados y al estudio y ahí. Entonces ellos decían, ¿y por qué no querés
no te agrada que esté acá. Bien, lo que pasa es que ya no vamos a salir. Pues salgamos, le dije, yo vengo a pasear, salgamos. Vamos a que mucha gente se encierra por el mismo estatus, ¿verdad? Yo creo de que, no sé, voy a ser siempre negativo en esta propuesta. Hay que ser realista. La gente, si vamos a decir en 4 años el voto del extranjero va a continuar porque así lo quieren, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta el estatus que tienen otras personas, la movilización tan lejos. Y el factor principal es eso, no exponerse ante migración y otra cosa, el tiempo. En otros trabajos, si usted no va un día, lo echa. Entonces, ellos no quieren perder. Ellos dependen de ese salario y ellos no van a ir a votar. Aunque cueste así 35,000 quetzales, representa para él, mejor me lo hubieran dado a mí de viáticos si yo me lo hubiera regalado. No, sí, hay mucha controversia con ese tema y es muy válido tu punto, por supuesto. Y una de las soluciones podría ser implementarse el voto en el extranjero no presencial. Podría ser directamente por medio del internet, pero eso ya lo veremos con estas recomendaciones y algunos temas que tienen que ver todavía las autoridades. Pero vamos a poner una pausa a los periodistas, pero le invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a platicar de todo lo sucedido en Esquipulas, Palo Gordo, que fue donde nuestro compañero Marvin García estuvo ese día de las elecciones. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos entonces con esta información que fue pues algo que llamó mucho la atención en este proceso electoral y vamos a hablar nuevamente de los disturbios que hubo en diferentes municipios, pero principalmente en Esquipulas, Palo Gordo. Vamos a ver a continuación esta nota y posteriormente vamos a platicar con usted algunos detalles. Está dando el mando. En este momento dicen, capturen a una persona. Acá va el grupo de antimotines acercándose. Lo van a agarrar. Se está deteniendo a otra de las personas quienes supuestamente provocaron disturbios dentro de uno de los centros de votación acá en Esquipulas, Palo Gordo, en San Marcos. El jefe ahí atrás de ustedes actuó mal contra mi persona, pero yo simplemente estaba hablando ahí con el profesor, con mis amigos. Estaban tratando de ingresar a personas que enseñaran el DPI. Sí, tratando de evitar las tripulcas, pero él me sigue y bueno. Detuvieron a 3 y ellos no tienen por qué estar deteniendo a los que no les están ofendiendo a ellos. ¿Y ellos están solo supervisando acá? ¿No están haciendo nada? No estábamos, solo lo que estábamos haciendo es sacando a la gente que no venga a votar, que no es de aquí de Palo Gordo. Eso es, ¿se van a mantener ustedes acá? Nos vamos a mantener, si no liberan a los que queremos que liberen, fuego les vamos a prender. Ya. ¿Y que se cierren las urnas? Que se cierren las urnas. Ya no queremos que se siga votando. Pongo una denuncia, pues que hagan justicia, porque yo embarazada había 4 minutos. 4 minutos que había venido aquí cuando la policía empieza a agarrarme, porque yo le dije, mire señora, le dije, disculpe, pero así no se agarra a las personas, le dije. Entonces viene la señora abusivamente queriéndome ya pegar. Entonces, no es justo pues que los policías estén haciendo eso aquí en nuestro municipio. Hay un promedio de 47 agentes en este sector y es por ello de que también se está llamando a más elementos para que se puedan acercar hasta este punto y poder accionar ellos también el enfrentamiento contra los vecinos para poder continuar a la expectativa. Sí se va a continuar con las elecciones acá en este municipio. ¿Qué están solicitando ustedes? Un observador para que lo que pasa es que quieren impugnar las votaciones. Entonces necesitamos un observador para que dialoguen los demás candidatos, porque ya no se vale esto. Ya. ¿Ustedes quieren que se cancele? Que se cancele esto. Ya, Esa es la consigna que esa es la consigna que nosotros queremos. Nosotros no queremos más conflictos, ya el otro candidato ya muchos conflictos se armaron, ya esto no se vale. Nosotros lo que no queremos es que gente de afuera elija al candidato. Se habló desde un inicio
Nosotros queremos que la gente del municipio de Esquipulas Palo Gordo elija su candidato porque viene gente de otros lados a votar. Ellos no tienen por qué venir a votar acá y es delito venir a votar si solo están empadronados acá en Esquipulas Palo Gordo. No viven en Esquipulas Palo Gordo, entonces afectan a todas las comunidades de Esquipulas Palo Gordo porque ellos vienen por un interés. Ellos no vienen de regalado, entonces nosotros no queremos eso, queremos evitar todo eso. 4 centros de votación habilitados por el Tribunal Supremo Electoral en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, fueron atacados por un grupo de vecinos que, tras su inconformidad con el escrutinio de los votos, destruyó las papeletas electorales y causó daños en 4 establecimientos educativos. Los centros educativos afectados tras los disturbios fueron Escuela Oficial Rural Mixta Las Morenas, Escuela José María Reina Barrios y la Escuela Oficial Urbana Tipo Mínimo. El Tribunal Supremo Electoral no confirmó si las elecciones se repetirán en ese municipio y será hasta la audiencia de revisión para que se tome una decisión. Acabamos de ver 2 de los disturbios en donde mayor conflicto hubo en Esquipulas Palo Gordo y también en Iztapa. Estos son algunos de los municipios, pero recordemos que son más de 50 comunidades en donde se registraron algún tipo de conflicto, ya sea por temas de violencia, temas de acarreo, como normalmente se le dice, y también en el tema de la reelección. Y es que cabe mencionar acá hay un aspecto muy importante. El denominador común en todos estos municipios en donde hubo conflicto fue la reelección. La mayoría de los alcaldes actuales estaban buscando la reelección y esto fue un factor principal que desató todo este descontento, porque recordemos que son más de 237 alcaldes los que buscaron su reelección. Estamos hablando más del 50% de las comunidades. Y esto fue un factor que ya se estaba tomando en cuenta por las autoridades, porque al momento de hacer y crear este mapa de conflictividad fue de los factores que estaban en primera fila. Digamos, de los primeros 3 factores, la reelección iba a ser incidente en el tema de conflicto y lo vimos reflejado en estos municipios. Yasmín, y yo quiero hacerte la pregunta, tú que le has dado seguimiento, Palo Gordo e Iztapa, ¿sí estaban entre estos municipios que posiblemente se iba a dar conflicto? Sí estaban dentro de los mapas de conflictividad que se había diseñado por parte de las autoridades, porque recordemos que de principio no se van a conocer las comunidades. Se dice, bueno, son 91 municipios los que tienen un riesgo alto de ser conflictivos. No precisamente que sean conflictivos, pero tienen un riesgo muy alto. Y vimos esto. Estaba el departamento de Santa Rosa, por ejemplo, Zacapa también era uno, Petén, pero estos 2 municipios ya estaban contemplados dentro de ese mapa. Y es que cualquiera podría pensar que solo se da en el interior del país, es decir, los departamentos como vimos hace algunos momentos, pero esto ya está llegando a la ciudad capital. Hay pues manifestaciones en Villacanales, en Petapa, por toda esta inconformidad por parte de la población en torno a la reelección de los candidatos para alcalde. Marvin, usted pues que ya nos contó hace algunos momentos de toda la conflictividad, incluso que pudimos ver en cámaras, todos estos disturbios que realmente se salieron de control. Usted nos indicaba también hace algunos momentos que los llevaron al segundo nivel cuando estaba realizando el conteo de los votos como observadores. Lo que sucede es, para iniciar, es lo que ustedes ya mencionaron. Sí, las personas ya sabían cuando iban a sabotear o iban a provocar cierto disturbio dentro de alguno de los municipios. Nosotros llegamos días sábados a San Marcos, en San Pedro San Marcos, estaba reconociendo los lugares donde estaban los centros de votación para ver cómo nosotros las rutas de evacuación por si había algún disturbio, ¿verdad? Entonces, pero yo pensé que iba a ser en San Pedro San Marcos, ¿verdad? Y no se dio ahí, pero personas sí se acercaron y me dijeron, mire, en Esquipulas Palo Gordo se va a salir de control. Me lo dijeron cuando eran las 16 horas del día sábado. Yo no creí, como en todos lados se esperaba, ¿verdad? Que existieran disturbios. Sin embargo, transcurrió el día tranquilo, pero cuando se dio a las 9:15 ya los primeros conatos de disturbios en Esquipulas Palo Gordo. Algo muy curioso, ustedes ya lo mencionaban, ya vimos todos los golpes, la policía resultaron heridos, una única bomba, ¿verdad? Que se
se activó, se lanzó para tranquilizar a la gente, una bomba lacrimógena, y había solo 47 agentes de la FEP, de las Fuerzas Especiales del Núcleo de Reserva de San Marcos. Pero ahora ya se ha indicado que, sabiendo el panorama de cómo está en Esquipulas, Palo Gordo, van 200 agentes hacia ese lugar para esta segunda ronda. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a priorizar en el casco urbano de Esquipulas, Palo Gordo, los centros de votación, porque en esos lugares es donde más hay más conflicto. Cuando se dieron los golpes y todo, se tomó una decisión. Dijeron muchos, queremos que se cancelen las elecciones. Dicho y hecho, se fueron al juzgado de paz en el segundo nivel, a TN23, el equipo que estábamos con Marlon Hidalgo, su servidor, nos llevaron como testigos para lo que iban a hablar con el Tribunal Supremo Electoral de Región, y así todos los representantes fiscales de las diferentes agrupaciones políticas que estaban compitiendo para el ayuntamiento de Esquipulas. Tomaron la decisión con una acta notarial, con un abogado, firmaron todos, son 7 los partidos ahí. Uno no quiso participar, ¿verdad? Él rechazó eso, pero lograron su objetivo. Ante los disturbios, ante las anomalías y todo lo que se pudo ver, ellos determinaron que a través de esta acta notarial se solicitara la cancelación, y de hecho se fue al Tribunal Supremo Electoral del Departamento de San Marcos y solo verbalmente respondieron con teléfono que sí se iban a cancelar. Hasta las 17 horas con 32 minutos llega una carta y dicen sí, se cancela. Fue una gran alegría eso, fue un campo de batalla primero, después fue una alegría. Quemaron fuegos pirotécnicos, cohetillos y todo, porque sabían que habían logrado. Pero ojo con esto, ya existía eso, la intención ya estaba. De boicotear las elecciones. Claro, y también hay que tener cuidado porque para esta segunda vuelta, si no quedan, es que quieren por fuerza que quede un candidato. Ese es el problema. Ese es un punto, Marvin, porque no se puede pedir solamente que se repitan las elecciones solo porque sí. Aquí hay un proceso de verificación y se acusa de un fraude electoral a nivel nacional, no solo en estos municipios. Y es precisamente de eso lo que queremos hablar, porque ya el informe que les mencionaba hace un momento de la misión de observadores electorales de la OEA indicaba, bueno, no podemos hablar de un fraude electoral. Se niega a estipular que esto haya sucedido, coincide incluso con la versión del Tribunal Supremo Electoral. Veamos y a continuación lo comentamos. No hubo fraude electoral. Es la principal conclusión de la misión de observadores enviada por la Organización de Estados Americanos, OEA, que presenció las elecciones generales del domingo. Luis Guillermo Solís, jefe de la comitiva internacional, que los disturbios no incidieron en la decisión del pueblo de Guatemala. Han divulgado por parte de las instancias oficiales son coincidentes con los que la misión ha recopilado. Por lo tanto, en opinión de la misión, no hubo fraude electoral. Y ciertamente se han señalado una serie de situaciones que ameritan ser adecuadamente investigadas y atendidas por los órganos correspondientes, pero en esa materia consideramos que los resultados reflejan la realidad de lo que ocurrió el domingo. El expresidente de Costa Rica y ahora jefe de la misión de observadores de la OEA externó una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral guatemalteco y a las organizaciones políticas de cara a la segunda vuelta y procesos futuros, principalmente por los disturbios. La misión notó que en algunos departamentos la jornada se caracterizó por un clima de tensión reflejado en diversos disturbios, manifestaciones, quema de papeletas y bloqueo de carreteras. Entre estos hechos se destaca la cancelación de las elecciones en 2 municipios, San Jorge, en el departamento de Zacapa, por la renuncia de los integrantes de la Junta Municipal debido a amenazas, y Esquipulas, Palo Gordo, en San Marcos, por confrontaciones entre partidos políticos a causa de la retención de votantes. Los hechos de violencia se incrementaron después del cierre de las urnas, provocaron la muerte de un simpatizante de un partido político y heridas a 9 oficiales de policía. Asimismo, hubo daños en infraestructura en algunos recintos de votación y se retuvo a policías y funcionarios electorales. La misión constató que de los incidentes postelectorales reportados por la Policía Nacional Civil, el 37,5% tuvo lugar en municipios
donde el alcalde buscaba la reelección. La misión rechaza de manera enérgica todo acto de violencia y hace un llamado a los partidos políticos para que se abstengan de incitar, convocar y promover la violencia como medio para resolver sus disputas. De cara a la segunda vuelta, la misión confía en la responsabilidad de los líderes políticos para promover la resolución de conflictos a través del diálogo y de los mecanismos establecidos en la ley. Asimismo, insta a las instituciones públicas a colaborar de manera estrecha y coordinada en la identificación y atención oportuna de incidentes que puedan afectar a la jornada, siempre en el marco del respeto de sus funciones, competencias y jurisdicciones. La delegación recomendó mejorar el proceso para el voto en el extranjero ante la baja participación. En el exterior, solo el 1,15% de los empadronados ejerció su derecho al sufragio. Si bien la implementación del voto en el extranjero es un avance para el ejercicio de los derechos políticos de los migrantes guatemaltecos, la misión considera que deben tomarse medidas para mejorar los procedimientos de cara a futuras elecciones. Expedientes. Son almas que piden oración, pero ellas no van a buscar asustar, no van a buscar meter miedo. La Biblia dice que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Se rehúsan a dejar su hogar y deambulan en los escombros. Cuando uno puede llegar y lleva un poco de bebida, por ejemplo, qué bueno si no les comparten la bebida. Moradores descansando en las cenizas. Domingo 23 de junio a las 20 horas por Canal 3, el Super Canal. Después de haber abordado el tema electoral, ahora queremos presentarle información distinta, y es que Expedientes, después del aniversario de la tragedia del volcán de fuego, acudió nuevamente a la zona cero en San Miguel Los Lotes, Escuintla. Acá comprobamos situaciones de fenómenos paranormales de la mano de Guatespantos, y ellos con aparatos especiales pudieron detectar voces, lloriqueos, lamentos y todo tipo de cosas que usted debe ver este domingo a las 20 horas por Canal 3, y por supuesto que en nuestras redes sociales como Expedientes GT en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos dando adelantos sobre este tipo de situaciones que obviamente pusimos a comprobarlas con todo tipo de ideologías, desde católicos, evangélicos y también con los guías espirituales mayas. Ellos indicaban que debíamos de protegernos para llegar a la zona cero, que muchos de mis compañeros acá presentes acudieron a este lugar, y desde que uno entra a la zona de la tragedia ya siente esa sensación de que hubo sufrimiento. No sé si ustedes tienen algo que comentar. ¿Creen en estos fenómenos paranormales? Se cree porque da miedo. No sé si quedé traumado desde el mero día de la tragedia, pero se escuchan gritos en horas de la noche cuando uno está allí en ese lugar, en la mera entrada de la aldea de San Miguel Los Lotes. Sí se escucha, y se escuchan gemidos de auxilio también, pero sí se escuchan, y personas que han estado, que viven ahí, que cuando les entregaron su vivienda, cuando fue un acto, ¿verdad? Me lo decían, que sí escuchan, y inclusive no sueñan, han escuchado los gritos de sus padres o los niños, más los niños que están jugando, y escuchan cuando dicen corran, corran, corran. Es lo que me han indicado a mí. Pues... Y es que recordemos que ahí fue un lugar de verdad muy devastador. Creo que tocar el tema todavía duele, le duele a Guatemala, sobre todo pues a los familiares de este punto. Y es aquí en donde pues también no cabe la duda de que hay mucho dolor, consternación, muchas personas que tal vez murieron sin darse cuenta, que era lo que comentábamos con Karen hace algunos minutos, pero por supuesto nosotros también estaremos pendientes de ese importante reporte que ustedes fueron a hacer y también lo que ustedes vivieron, porque fueron de noche. Sí, nos asustamos un poco, pero créanme que yo llegué sin poder cómo visualizar en sí estos fenómenos, pero después ya los pude comprobar, y es por eso que si usted no tiene tiempo de verlo el domingo a las 20 horas por Canal 3, hay una repetición en una hora que usted podrá disfrutarlo, porque es a las 11 de la noche el lunes por este canal, por TN23, y recuerde que lo puede seguir en directo por chapintv.com.
Gracias, Ale, por estos detalles y ya escuchó usted entonces. No hay que creer ni dejar de creer, dicen por ahí, pero ya usted tomará su decisión. Es el próximo domingo a las 8 de la noche por Canal 3, en donde podrá ver estas historias. Y con esto ponemos fin a este programa, pero lo invitamos a continuar en la información con nuestros compañeros en TN23 y también a sintonizarnos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Feliz tarde. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Hasta la próxima.